Bueno, pues lo primero, buenas tardes para todos los que estáis aquí y buenos días, mediodías o tardes para los que lo estáis viendo en diferido cuando entréis, depende del horario, incluso noches, que yo muchas veces estas cosas las veo por la noche, que es cuando más tiempo tienes. Y luego, aparte de daros las gracias a vosotros, pues también quería darle las gracias a Miguel Ángel y a los laboratorios Merck, que realmente pues, son los que nos han dado también un apoyo importante para poder hacer este curso que, como ha dicho Pascual, pues la verdad que nos hace un montón de ilusión. Yo, en principio, la presentación la voy a enfocar desde un punto de vista práctico de qué es lo que hacemos con el varón, o sea, qué es lo que tenemos que valorar del varón en una primera consulta, independientemente de que esa primera consulta sea en reproducción asistida o donde sea. Después de esa primera consulta, normalmente a todos los varones les vamos a pedir una serie de pruebas y bueno, ¿qué hacemos en esa segunda consulta cuando vamos a recibir ya las pruebas que nos están pidiendo? E incluso, pues si con esas pruebas no tenemos suficiente, pues qué pruebas complementarias tenemos que pedir y cuándo las tenemos que pedir, de tal manera que prácticamente podamos responder a qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos dentro de lo que es un estudio de fertilidad. Y bueno, pues lo primero es la valorar el varón en la primera consulta y cuáles son las pruebas básicas. Y aquí tenemos una ventaja muy importante cuando estamos trabajando en reproducción. Porque en medicina la mayoría de las veces tú vas a saber qué es lo que le pasa al paciente para poder hacer un tratamiento más o menos etiológico. Y en reproducción la finalidad que tenemos en el estudio pues no es tanto saber qué es lo que pasa, sino saber con lo que nosotros tenemos qué tipo de tratamiento le tenemos que hacer a ese paciente para poder resolver el problema. Por lo tanto, salvo circunstancias especiales que estemos de investigación o haciendo algún otro tipo de trabajo, pues una prueba que no va a modificar nuestra forma de actuación, pues realmente creo que no la deberíamos de plantear porque nos va a incrementar tanto los costes a nivel del paciente, sobre todo si estás trabajando en un medio privado, o el tiempo de la paciente. Y entonces, la ventaja fundamental que tenemos en todo esto es que el número de tratamientos posibles que tenemos en reproducción asistida es muy limitado. O sea, que podemos pues, decirle al paciente, oye, pues sigue esperando en casa, o mira, te tienes que operar, o vamos a entrar con inducciones de ovulación, vamos a hacer inseminaciones, vamos a hacer una fecundación in vitro, o tenemos que cambiar los gametos. Pero no hay más. O sea que simplemente lo que tenemos que decir en una consulta de reproducción es qué tratamiento de esos que os he comentado es el que se puede hacer. Y bueno, pues como ha comentado Pascual previamente, lógicamente el varón en los casos de parejas heterosexuales pues está implicado directamente en un alto porcentaje de casos en los resultados, y por lo tanto tenemos que hacer un enfoque sobre lo que tiene el varón. Y en esa primera consulta, cuando llega ese varón y no tenemos ningún dato ni ninguna historia, pues, oye, pues lo que se ha comentado ya también previamente, una historia clínica detallada, que eso es sencillo, en un pequeño cuestionario que o bien la hacemos nosotros directamente, o bien en ese cuestionario que te lo puede ya dar directamente ese varón previamente relleno, y lo puedes interpretar. De evaluación física, cosa muy sencillita, talla, altura y la circunferencia abdominal para ver un poquito qué está. Y en esa primera consulta, pues oye, ya con esos datos que tenemos directamente, pues ya podemos tomar decisiones, o sea, darle las recomendaciones adecuadas en salud y en estado de vida, pues en relación a lo que estemos. O sea, yo qué sé, si tenemos un sobrepeso pues importante, pues oye, ya tenemos claro qué es lo que le tenemos que decir. Si la frecuencia de relaciones pues es muy baja, pues también tenemos claro que le tenemos que decir. O si ya con esa información que nos ha dado pues tenemos datos suficientes, pues derivar a ese paciente pues para una unidad de reproducción o una unidad de urología
yo qué sé, pues nos puede haber contado que tiene antecedentes de criptorquidia o que está con fármacos o que tiene un tiempo de infertilidad que está en 2 años. Y dices, oye, pues con esos datos pues ya tenemos cosas que podemos hacer directamente, simplemente pues hablando 5 o 10 minutos con ese paciente. Y aparte de eso, si nosotros estamos en la consulta y es una consulta absolutamente normal, que puede ser del mismo médico de cabecera, pues ya podemos aprovechar y pedirle directamente un espermiograma para ese varón, pues para que nos diga un poco qué cosas. Y en ese espermiograma, pues el número, la velocidad, la morfología y el volumen del eyaculado sería suficiente como para tener datos y después interpretar. Pero si ese paciente viene para una consulta de reproducción asistida, tenemos que hacer más cosas, porque si ha venido una consulta de reproducción asistida o tenemos un factor femenino evidente, que viene una señora que tiene 43 años, pues dices, oye, yo sé que esta pareja mirándole el seminograma no me basta, voy a tener que hacer un tratamiento de reproducción asistida. Entonces, si tenemos que la paciente ha venido a reproducción o tenemos que hacer algo, pues le pedimos el seminograma, el básico que habíamos pedido anteriormente, pero además le vamos a pedir una vitalidad, le vamos a pedir un MAR y le vamos a pedir un REM. Le vamos a pedir un test de fragmentación que nos va a orientar, como os he dicho antes, le vamos a pedir el estudio genético y bueno, las cosas que se haya que pedir por normativa, como por ejemplo es la serología, ¿no? Y entonces ese sería el enfoque en el que nosotros en una primera consulta tenemos ya suficiente como para poder decirle. Y entonces este paciente pues ha ido para su casa, se ha hecho el seminograma, que es lo mínimo que le hemos pedido, o si era una consulta de reproducción, pues cariotipo y fragmentación y todo lo demás, y viene a la consulta para evaluarse los resultados. Y entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es, bueno, cómo tenemos que interpretar esos resultados. O sea, si en base a los resultados del seminograma nosotros consideramos que eso es suficiente para conseguir una gestación espontánea, pues hemos terminado con ese varón y vamos a decidir cuál es el tratamiento que tenemos que hacer en base al resultado femenino. Puede ocurrir que consideremos que, oye, esos seminogramas son insuficientes y entonces en ese momento deberíamos de ampliar el estudio y ahora les diré qué pruebas son las que consideramos necesarias para ampliar el estudio, porque a partir de ahí pues tenemos que tomar decisiones si vamos a hacer un tratamiento médico del varón, si vamos a hacer inseminaciones, fundamentalmente en función del volumen, del número y de la velocidad, o si ya vamos a tomar una decisión en cuanto a hacer un planteamiento en laboratorio que sería una fecundación in vitro o con microinyección espermática. Y aquí entra también ya muy importante la parte de la morfología, que en una inseminación pues no vamos a poder modificar la morfología, solo vamos a poder modificar el número y la velocidad con la concentración. Pero también nos puede ocurrir que es que no hay espermatozoides. Y si no tenemos espermatozoides, pues lo mismo que en el caso anterior, deberíamos de ampliar el estudio y lo veremos ahora. Y en función de los resultados que tengamos, pues ya tendremos que decidir, oye, pues vamos a una biopsia o otro tratamiento quirúrgico, puede ser una vasovasostomía para el caso de que tenga una vasectomía el varón, o si tenemos que irnos a semen de donante. Y prácticamente con esto es con lo que habríamos terminado todo lo que sería el enfoque que le tendríamos que hacer en función de los resultados de ese seminograma. Y en el caso de los resultados y de acuerdo a todo eso, cuando estamos ampliando ese estudio, bien porque tenemos un seminograma alterado o bien porque ese varón viene con una mujer que tiene ya un factor femenino y vamos a necesitar hacer un tratamiento de reproducción, para hacer ese tratamiento de reproducción lógicamente, como he dicho previamente, no podemos hacerlo simplemente con un seminograma. Tenemos que tener más datos y no vamos a meter a nadie en una fecundación in vitro sin tener todos estos datos que he comentado antes, que si era una consulta de reproducción o que ya lo teníamos claro desde la primera visita, pues ya se los habíamos pedido en la primera visita. Y si esto ya se lo habíamos pedido, pues nos quedarían nada más el enfoque complementario, que tiene que ser personalizado para cada uno
para cada uno de los pacientes que nos vayan llegando, en el que pues tendremos que hacer pues, valoración andrológica, pruebas de imágenes, estudio genético, hormonal, inmunológico, que son los que vamos a ver ahora en este momento, pero que sería así de sencillo lo que es el enfoque, por lo menos desde el punto de vista del varón. Y entonces, las pruebas complementarias son pruebas para realizar tras una valoración médica que ya se suman a las indicadas como obligatorias, algunas de ellas las repetiré, y la misión de ellas es completar ese diagnóstico o decidir aspectos importantes que nos puedan influir en el laboratorio de reproducción para realizar un tratamiento que termine, lógicamente, en un recién nacido en casa. Y como he dicho previamente, yo creo que deberíamos de seleccionar exclusivamente las que se consideren necesarias de todas las posibles, o sea, no tirar de la lista completa, sino que empezáramos a pedir. Y empezamos con las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas, yo la primera que considero es el test de fragmentación. Es controvertido, pero nosotros consideramos que esto debería ser considerado dentro de las pruebas básicas y por lo tanto de realización obligatoria, aunque bueno, me refiero a ellas dentro de las complementarias porque creo que es más, digamos, más sencillo en cuanto al enfoque. De las pruebas complementarias tenemos diversas técnicas de realización, o sea, pruebas directas como pueden ser el túnel y el COMET, o métodos indirectos que están viendo la dispersión de la cromatina o la susceptibilidad a la dispersión de la cromatina, que serían el SCSA y el SCD. Cada una tiene ventajas e inconvenientes. El túnel está hecho por citometría de flujo, el COMET lo hacemos por electroforesis, la SCSA por citometría de flujo y el SCD por microscopía estándar. Y dentro de todas estas, pues bueno, tienen al final tienen un coste que también lo tenemos que valorar. Como estamos viendo, pues van variando esos costes y al final pues tenemos el SCD, que para mí es el más cómodo. Puede que no sea a lo mejor el más exacto, que nos tendríamos que ir a técnicas tipo como túnel o Comet, pero desde el punto de vista de funcionalismo a nivel de laboratorio, nosotros en la clínica pues recomendamos para un uso diario hacer el alosperm, el SCD, que es bueno, pues por el equipamiento, por la comodidad, por la disponibilidad temporal de hacerlo y por el precio. Pero sí es verdad es que como tiene una variabilidad individual en el que pues depende mucho de quién es el que lo esté haciendo esa valoración, sí que recomendamos pues, que haya un biólogo que sea fundamentalmente o el que haga la mayoría de las lecturas para evitar la variabilidad interpersonal. Y luego, pues que hay que hacerlo con un método, o sea, se hace en menos de 2 horas de la recogida de la muestra, que si necesitamos hacer una dinámica de fragmentación, cosa que puede ser interesante, por ejemplo, para inseminaciones, pues tiene que ir con unos horarios pautados en los que podamos estar trabajando y que en el caso de que en el tratamiento vayamos a utilizar el semen congelado, lo que me interesa es saber qué fragmentación es la que tiene ese semen, que es el que voy a utilizar al final a la hora de hacer el planteamiento. El cariotipo me ocurre lo mismo que con el test de fragmentación. No se considera de forma universal como de las pruebas que haya que hacerlo, pero nosotros sí consideramos que hacer este cariotipo, y ya lo ha explicado Pascual, para todas las pacientes que vayan a entrar en una técnica de reproducción asistida, porque lo que se te queda a la cara fatal es si le haces un ciclo a una paciente, 2 ciclos, le pides un cariotipo y te dice, oye, es que está alterado. Y dices, uff, a ver cómo le explico yo que llevamos 2 o 3 o 4 ciclos hechos y no ha funcionado. Y es una cosa que la vemos todos los días en la clínica, porque muchas veces pues, te vienen pacientes rebotados de muchas clínicas, que es lógico, cuando vas fracasando, pues vas cambiando de clínica y le pides un cariotipo porque no lo tiene previamente, te encuentras una alteración y resulta pues, que ya tiene 2 o 3 ciclos. Pero en cualquier caso, si no lo hacemos obligatorio para todos los pacientes, sí debería ser absolutamente obligatorio digamos, tenerlo si tenemos un diagnóstico de esterilidad de origen desconocido, porque puede ser
una esterilidad genética, que es poco frecuente, pero cuando tenemos una esterilidad de origen desconocido ya no es tan poco frecuente. Evidentemente, en las azospermias, en las oligospermias de menos de 5 millones y, como he dicho previamente, si tenemos como mínimo un fallo de fecundación in vitro previo o que la pareja tenga un aborto previo, porque puede ser la explicación de por qué ha ocurrido eso. Otra prueba genética que tenemos son las microdelecciones de Lee. Estas microdelecciones de Lee ya no son, digamos, obligatorias y sí que las debemos centralizar en un tipo de pacientes. Sería, digamos, para mi punto de vista, obligatorio hacerlo en todas aquellas azospermias secretoras que se vayan a someter a una biopsia de testículo. ¿Por qué? Porque es que si nos encontramos que tenemos una delección de la ZFA o de la ZFB, pues no vamos a meter a esa pareja a realizarse una biopsia de testículo, porque no vamos a encontrar espermatozoides en esa biopsia de testículo de ninguna manera. Y entonces solo sería, digamos, con la más frecuente de todas, que es la ZFC, la que tendríamos que hacer esa biopsia de testículo, porque si no, pues no merece la pena meterlo ahí. Y yo creo que sí sería recomendable hacerlo pues en las oligospermias, cuando estamos con menos de 5 millones, o muy, muy recomendable, sobre todo si tenemos oligospermias por debajo de 1 millón, porque nos puede dar una explicación de qué es lo que estamos haciendo y luego, a petición del paciente, se puede hacer en todos los casos que tengamos pues una oligospermia o una gota severa y el paciente quiera saber cuál es la causa para hacerlo, pero eso sería independientemente de lo que nosotros decidamos. El FIS, pues el FIS yo creo que deberíamos de hacerlo siempre en los casos de aborto de repetición, deberíamos de hacerlo siempre en los casos de fallos de implantación, o cuando nos hemos encontrado en el cariotipo, pues que tenemos inversiones o traslocaciones, sobre todo con las inversiones de más de un tercio, porque creo que ahí sí sería muy importante. Y respecto del FIS, pues hombre, yo creo que si hacemos el de 5 cromosomas es suficiente. Tienes algo menos de información que cuando estás haciendo uno de 8 cromosomas, pero prácticamente no te mejora los resultados en cuanto a las decisiones que puedas ir tomando, y, digamos, dejar este de 8 cromosomas fundamentalmente para los casos de aborto de repetición, porque hay muchas veces te encuentras el cromosoma 15 y el 16 que pueden estar también involucrados en ese tema. La otra prueba genética que tenemos, el test de portadores de enfermedades recesivas, pues creo que, bueno, primero, ¿qué tipo de test? Pues paneles grandes, cuanto más grandes mejor, y si pudiéramos hacer un exoma, pues todavía mejor, porque lo que estamos haciendo es un test para, digamos, poder hacer un matching genético con la pareja. Y entonces, pues esto sería recomendable, pues, evidentemente, para todo el mundo, porque estaríamos hablando de que hay entre un 1 y un 4% de parejas que presentan mutaciones en común, y esas las podrías, digamos, detectar y después decidir. Sería muy recomendable, antes de hacer un ciclo en el que vayamos a hacer un PGTA, porque, bueno, pues ya que le tenemos que hacer una biopsia al embrión, si tenemos también alguna mutación en común, pues podemos aprovechar y le hacemos el PGTM. O, bueno, lógicamente en todas las parejas que son cosanguíneas, o en poblaciones que tienen un alto riesgo de homogeneidad genética, porque, digamos, están siempre entre ellos, porque esos porcentajes que están entre el 1 y el 4 en poblaciones no consanguíneas pueden superar el 10%. Y nosotros consideramos que debería de ser obligatorio de realizar en todos los casos en el que utilicemos donantes. ¿Por qué? Pues porque el donante es responsabilidad de la clínica. O sea, mi pareja es mi responsabilidad y yo puedo asumir un riesgo porque tengo una pareja, pero si tengo un donante y es la clínica es la responsable de ese donante, y por lo tanto, si el donante tiene alguna mutación en común con el señor o con la señora, dependiendo del tipo de donación que vayamos a utilizar, es muy sencillo cambiar el donante y no pasa absolutamente nada. Bueno, lógicamente en los casos en los que, bueno, pues haya cualquier miembro de la pareja que se sepa qué es. La fibrosis quística, que también lo ha comentado Pascual, pues yo la fibrosis quística creo que es mejor pedirla dentro del test de portadores, porque vienen todos los test de portadores y por lo tanto pues tendríamos que hacerlo. Lógicamente, pues en los casos de agenesia de deferentes es absolutamente obligatorio, por lo menos a la mujer, porque el varón ya se supone que
tiene que tener algún tipo de problema de ese tipo y por eso tiene la génesis de diferentes y también, bueno, pues en todos los casos en los que haya oligospermias de menos de 2 millones, creo que también deberíamos de tenerlo. La valoración andrológica. Pues la valoración andrológica con o sin ecografía testicular, pues nosotros lo que deberíamos de valorar, pues a nivel clínico, pues el índice de masa corporal, que ya lo teníamos sacado, y la circunferencia abdominal de la primera visita, la distribución del vello, la ginecomastia, y luego pues hacer una exploración clínica o por ecografía, pues ver el volumen testicular, ver los deferentes, el epidídimo, varicocele, una valoración que tampoco es nada complicada y es relativamente fácil. Y bueno, yo creo que esto sería recomendable siempre que tengamos cualquier hallazgo clínico patológico o tengamos alguna alteración espermática. Es una prueba que es sencilla y es súper fácil de hacer. Y luego, obligatoriamente, pues hombre, evidentemente, si tenemos una sospecha de varicocele o una sospecha de testes en ascensor o tenemos algún caso de azospermia, pues hombre, yo creo que sería antes de hacer cualquier tipo de cirugía que haya una valoración por parte de un andrólogo, pues creo que sería lo mínimo. Y dentro de este apartado he incluido también otro, que es la biopsia testicular, que bueno, realmente puede ser parte de tratamiento o parte de diagnóstico, pero que bueno, la he considerado dentro de las pruebas especiales para cuando tengamos que hacer una zoospermia, si queremos la última prueba, digamos, la definitiva, es la biopsia. O sea, si en la biopsia tenemos espermatozoides o no tenemos espermatozoides, pues nos va a dar ya ese diagnóstico. Y lo que sí he puesto es un par de tips que creo que son importantes, que es solicitarle a esa biopsia de testículo del paciente una anatomía patológica, porque hay veces que nos vamos a encontrar, y nos lo hemos encontrado varias veces ya en la práctica clínica, pues tumores de testículo que estaban completamente sin diagnosticar y, por supuesto, congelar la muestra siempre que sea posible. O sea, si nos metemos en una biopsia de testículo y tenemos espermatozoides, no sería lógico someter a ese hombre a una segunda biopsia de testículo para poder tener espermatozoides para hacer una in vitro. O sea, en la primera, pues congelar esa muestra sería obligatorio. Respecto de las pruebas hormonales que se le pueden pedir para ampliar el estudio, pues ¿cuándo sería lo que deberíamos de hacer? FSH, LH, estradiol, testosterona y la proteína transportadora de hormonas sexuales. Sería recomendable siempre que tengamos cualquier tipo de alteración de los parámetros seminales, pero ya sería obligatorio de realizar pues cuando tengamos azospermias o oligospermias de menos de 15 millones, porque hay veces que si tenemos una alteración hormonal podemos poner un tratamiento a ese varón y recuperar un número suficiente de espermatozoides que nos permita hacer una técnica de reproducción asistida. En los varones con sobrepeso y obesidad, porque muchas veces nos vamos a encontrar niveles de estradiol muy elevados y poniéndole un tratamiento con antiestrógenos vamos a mejorar esos resultados y, por supuesto, en todos los casos en los que haya pues, cualquier problema a nivel de disfunción sexual, en los casos que tengamos volumen testicular definitivo, signos de hipoandrogenismo o cualquier tipo de trastorno endocrino asociado, que no sea hormonal, pero que sí que deberíamos de tenerlo. Las pruebas inmunológicas, pues las pruebas inmunológicas, los anticuerpos antiespermatozoides, realmente no hemos encontrado dentro de lo que hemos visto que tengan sensibilidad o especificidad y prácticamente pues no se están pidiendo. Se pueden valorar en los casos de martes positivo o alteraciones de test postcoital, pero que prácticamente son pruebas que ya no se están haciendo de forma habitual. Y lo que sí se hace de forma habitual a nivel inmunológico en el caso del varón para que se pueda quedar embarazada la mujer es en los casos de fallos de implantación o abortos de repetición, si previamente la madre pues, presenta una alteración de un KIR, que es un KIR-A con un HLA-C1-C1 o un HLA-C1-C2, porque en ese caso sí que en función del HLA-C del varón, pues vamos a tener que hacer un tipo de abordaje, otro tipo de abordaje en el tratamiento de reproducción asistida y pues asociar filgastrin o si es una donante es con programas de donación de óvulos, pues buscar una donante que sea HLA-C1, C1 o en el caso de donante de semen, pues exactamente lo mismo. Y luego, pues ya alguna otra prueba que se queda, que no sabía exactamente dónde meterla,
Pues el EMSOM creo que es importante, se utiliza para establecer un pronóstico antes de la utilización del IMSI en los casos en los que tenemos teratozospermia severa. De acuerdo a los criterios de Kruger, o también es muy importante hacerlo cuando tenemos casos de fragmentación elevada del ADN, porque muchas veces nos vamos a encontrar sorpresas desde ese punto de vista. Por lo tanto, sería obligatorio, si vamos a hacer un IMSI, pues haber hecho una evaluación previa en cuanto a la morfología del espermatozoide para saber qué es lo que nos vamos a encontrar antes de hacer ese IMSI. Y luego sería recomendable, si tenemos dos ciclos de fecundación in vitro con todas sus transferencias falladas o dos transferencias dentro de Bodón sin haber tenido un resultado, pues hombre, vamos a ver qué es lo que pasa con esos espermatozoides y a ver si lo que se nos está escapando está dentro de la morfología del espermatozoide. Y por último, el estudio de meiosis, pues bueno, prácticamente tampoco es otra prueba que tampoco se está haciendo actualmente de rutina. Se puede valorar el hacerlo también desde el punto de vista informativo y sobre todo para saber si tenemos que cambiar ese gameto masculino, una biopsia de testículo para hacer un estudio de meiosis y bueno, pues si estamos en un plan de investigación, pues para ver cuál puede ser esa causa de una azospermia no obstructiva. Y con esto pues tenemos ya todo lo que sería de lo que tenemos que hacer en el varón. O sea, es que no hay mucho más. Está enfocado en dos consultas o en tres consultas máximas y con eso tenemos que llegar. Y lo que sí quería es recordar, porque sobre todo los que estamos somos, mayoría somos ginecólogos, salvo algunos que tienen suerte de no serlo, pero que siempre se nos olvida mirar las guías clínicas, porque todos miramos las guías clínicas de la SRM, miramos las de la R, miramos la HFEA, miramos la SEP, miramos todos, pero se nos olvida la mayoría de las veces ver unas guías clínicas que hacen los urólogos, tanto a nivel de la sociedad americana como la sociedad europea, que tiene unas guías que realmente son súper sencillas, son súper fáciles de entender y que creo que sería obligatorio que nosotros deberíamos de consultarlas y de verlas porque, ya os digo, son muy sencillas y nos aclararían muchísimas cosas dentro de lo que es el enfoque del varón, porque al final, cuando estamos en la consulta, tenemos a la mujer, tenemos al varón, pero tenemos que tratar a los dos y creo que el conocimiento y el estudio de esto deberíamos de tenerlo siempre. Y eso era un poco todo lo que les quería contar. Y bueno, pues si las consultas, si las preguntas se quedan para el final, pues eh, abierto a todas las preguntas que queráis hacer. Muchas gracias.